La siguiente historia fue enviada de manera anónima al canal, desde el estado de Veracruz, México. Está basada en hechos reales, adaptada por Guerrero de Luz. Duendes, pequeñas criaturas demoníacas. Contaba con 18 años, cuando me tocó ser parte de un clan de Boy Scouts. Era muy joven aún, pero siempre había sido un chico muy centrado. Desde pequeño solía salir a lunadas con mis primos, a montes cercanos allá por la ciudad de Orizaba, Veracruz. En ese tiempo estaba en los últimos días de la preparatoria, por lo que mis compañeros y yo, decididos a celebrar por cuenta propia nuestra graduación, planeamos con anticipación todo. Nos pusimos de acuerdo para unirnos y pedirle al jefe de grupo de Boy Scouts al que yo pertenecía, que nos ayudara a planear y organizar una salida al monte, y así celebrar el gran logro de graduarnos de la prepa. Alan, el líder del clan, era un joven que en aquel momento tenía 33 años. Era buena onda y muy amable con las personas, humilde y gran amigo, con el que siempre se podía contar para cualquier situación. Sin problema alguno nos organizó la salida. Habló con nuestros padres y les explicó cómo sería el hecho de pasar un día entero hasta la noche aislados en el monte. Pero no todos los miembros del clan aceptaron acompañarnos, ya que en esos días había muchas celebraciones de salidas de primaria, preescolar y prepas. La mayoría de los del grupo querrían estar con sus familiares. Aún así se preparó todo. En total fuimos 15 personas a dicha excursión. De nuestro salón habrían aceptado ir solo los mejores amigos de todo el ciclo, y algunos más del clan. Contando a Alan éramos 16. A donde nos habíamos planteado ir, era un lugar muy tranquilo, pero también muy escondido, a unos 40 minutos del pueblo donde vivíamos. Era famoso pues muchas personas decían que ese lugar era tierra de duendes, chaneques y ese tipo de seres elementales que muchos aseguraban haber visto ya. Cosa que a decir verdad, a nosotros no nos llamaba la atención, y que mucho menos era motivo para querer ir ahí. Pero Alan ya hace tiempo atrás nos había comentado que quería visitar ese lugar, y aprovechando la ocasión decidimos todos en conjunto pasar ahí nuestra noche previa a la graduación. En esos días tenía una gran amiga, la cual hoy en día es mi esposa, Paula. Fue la única mujer que nos acompañó, pues a decir verdad, no queríamos que cosas de mujeres y ese tipo de pretextos nos hicieran tener que regresarnos luego esa noche. Sinceramente ella ya me gustaba, así que hice hasta lo imposible para que sus padres me dieran permiso y así llevarla con nosotros esa noche. Y así fue. Después de tanto insistir, logré que le dieran por fin permiso. Se llegó el día de la salida. Alan y los padres de familia de mis compañeros consiguieron una camioneta van. Aunque iríamos incómodos, sería mucho mejor que tomar un autobús y tener que caminar un buen tramo hasta llegar a aquel lugar. Al estar metiendo las cosas a la camioneta, de momento llegó un maestro de la prepa que era muy amigo de todos nosotros, el maestro Carlos. Era y fue siempre como un gran amigo. Al mirarlo llegar en su camioneta todos gritamos de alegría, y más al verlo que iba con ropa deportiva, tenis y gorra. Sin dudarlo sabíamos bien que se disponía a ir con nosotros. Se acercó y nos dijo: ¿Ya están listos? Ahí no van a caber. Pasen acá algunas cosas a mi camioneta y repártanse para que no vayan muy incómodos. Dijo que tenía ganas de distraerse y divertirse. Se llegó la hora y emprendimos camino rumbo a aquella zona que, como mencioné, estaba a unos 40 minutos aproximadamente. Al tomar la carretera y adentrados en el viaje, felices todos íbamos, cantando y bromeando por la noche loca y divertida que nos esperaba. Adelante íbamos con Alan, atrás el maestro Carlos con los demás compañeros. Transcurridos unos 40 minutos, a lo lejos se veía cómo terminaba el camino de terracería y se divisaba una parte llena de monte. Supuse que ahí sería el lugar donde acamparíamos. Paula iba un poco aburrida y algo extrañada me comentó que era la primera vez que pasaría una noche fuera de su casa. Entre mí dije: es normal en una niña que está acostumbrada a estar solo en casa y a tener todas las comodidades posibles. Entre risas le dije que no se preocupara, que ahora le tocaría vivir un poco de lo bueno y cómo es la vida campestre al aire libre. Entramos por un pequeño sendero. Alan se detuvo. Ya estaba cayendo la tarde.
Así que el sol ya se escondía y todos morían de ansias por bajar de la camioneta. El maestro Carlos, por su parte, dijo que se veía un lugar muy acogedor, pasivo y con extensa vegetación. Mis compañeros, al igual que yo, comenzamos a bajar las cosas para establecer el campamento. A decir verdad, solo llevábamos unas 3 casas de campaña, solo para quienes decidieran dormir, ya que la mayoría íbamos con la intención de amanecernos y hacer de esa noche una experiencia inolvidable. Habíamos llevado cada quien por su parte comida, botanas, refrescos y unas cuantas cervezas. Queríamos divertirnos a placer, aunque no por completo como nosotros hubiésemos querido, ya que con la presencia del maestro Carlos no se podía, pues aunque era de ambiente y se llevaba muy bien con nosotros, no podríamos tener tantos arrebatos esa noche. En fin, a unos 30 metros de las camionetas, comenzaron a colocar las tiendas de campaña, mientras algunos compañeros y yo nos retiramos un poco a buscar leña para hacer una fogata y preparar algunas carnes que llevábamos. A unos 50 metros había un pequeño río. No era de gran tamaño, pero se notaba claramente que en tiempos de lluvia aumentaba su caudal. Era algo normal, ya que en el estado de Veracruz, en su mayoría de territorio, cuentan con numerosos ríos, lagos y arroyos. Entrada la noche, todos nos encontrábamos reunidos junto a la fogata. Entre pláticas, risas y bromas, todo era alegría y felicidad. Comenzamos a tomar las pocas cervezas que llevábamos. Alan era una persona que difícilmente lo veías tomar alcohol, pero esta vez sería diferente. Al igual que los demás, tomó alguna que otra cerveza, todos en total euforia por el hecho de estar a la luz de la luna, en medio de un lugar ciertamente desconocido para la mayoría. Serían las 10 de la noche aproximadamente, cuando Paula me dijo que quería ir al baño, por lo que la acompañé a llevarla a buscar un lugar donde pudiera hacer sus necesidades. Le comenté al maestro Carlos y a Alan sin que los demás se dieran cuenta. Alan me dijo de manera bastante seria que no fuéramos a hacer tonterías, pues no quería después tener problemas y reclamos por parte de la mamá de Paula, puesto que nos había dado su confianza al dejarla ir. Le dije que no se preocupara, que yo sabía muy bien qué hacía y que no haría nada tonto. La tomé de la mano y nos alejamos un poco del grupo. Caminamos unos metros acercándonos un poco al río que les mencioné que por ahí pasaba, el cual ella no se había dado cuenta que ahí estaba, a lo que me dijo que le daba miedo aquel sonido del agua en total obscuridad. Le producía un poco de pánico, por lo que me dijo que le esperara ahí a unos cuantos metros de donde haría sus necesidades. En esa parte donde nos encontrábamos, no se escuchaba para nada el bullicio de los amigos, solo el sonido del agua y muy a lo lejos, uno que otro grito que mis compañeros daban. Me quedé parado esperando a Paula, solo revisando mi celular para checar la hora, pues en aquel lugar no había cobertura. Abrí la cámara para sacar unas cuantas fotos y ver cómo salían en ese lugar. Me entretuve observando mi galería y pensando en lo que me pondría para la graduación. De un momento a otro comencé a sentir, como si de entre las hierbas se escucharan pisadas y pequeños murmullos. Me quedé quieto para poder escuchar mejor, lo que parecían ser pequeños pasos, acompañados de risas como si fueran de niños. Lo primero que se me vino a la mente fue que de seguro algunos de mis compañeros nos habían seguido para hacernos una broma, a lo que yo hice una pequeña advertencia en voz baja para no asustar a Paula. Les dije que no se pasaran de listos, que ella estaba por ahí, que no la fueran a asustar. De momento se volvió a quedar todo en silencio, a lo que yo creí que habían entendido, y que en cualquier momento saldrían de la nada de entre las hierbas para darme un gran susto a mí. Prendí la lámpara de mi celular, alumbrando mi alrededor para que se dieran cuenta de que ya los había visto. Ya habían pasado algunos 5 minutos, quizá un poco más de que Paula estaba en aquel lugar, pero no regresaba. Yo estaba sentado. De la nada comencé a sentir sobre mi espalda como si me arrojaran pequeñas piedras. La verdad, al principio no me asusté, ya que tenía claro hasta ese momento que eran esos tontos de mis amigos tratando de asustarme. No hice caso. Seguí sentado agachado revisando mi celular, esperando a que llegara Paula y así poder regresar con los demás. De entre unos pequeños árboles, vi claramente cómo se movían personas de un lado para otro, pero estas eran personas que parecían ser muy pequeñas,
como si fueran niños, o mucho más pequeños aún, de algunos 70 centímetros. No se distinguían bien, pero lo que sí pude notar es que eran varios que parecían moverse brincando de un lado para otro, riéndose y tratando de llamar la atención. Entonces vi que Paula ya venía hacia mí, por lo que me di a la tarea de pararme y decirle con señas que se apurara. Ella, cuando me vio, logró entenderme, por lo que algo asustada corrió hacia mí, preguntándome qué era lo que pasaba. Susurrándole al oído lo más suave que pude, le dije que no volteara hacia los lados y que me tomara del brazo, que escuchara lo que escuchara, no me soltara y que no hiciera ningún ruido. Así lo hizo. Poco a poco comenzamos a caminar tratando de hacer el menor ruido posible. Detrás de nosotros se escuchaban claramente aquellas risas, a lo que Paula, ahora sí totalmente asustada y llorando, me dijo: «¿Qué es eso? Tengo mucho miedo». Como pude la abracé y nuevamente comencé a sentir cómo nos empezaban a tirar piedras, pero seguíamos avanzando, ahora ya un poco más aprisa, sin decir nada aún, y no queriendo que ella notara el terror que tenía. Para ese entonces yo ya estaba completamente asustado, moría de ganas de salir corriendo con ella y jalarla con todas mis fuerzas, pero sabía bien que eso nos podría hacer caer y lastimarnos. Cada vez sentía cómo se acercaban más aquellas risas de lo que parecían ser niños, que poco a poco se iban escuchando por todas partes, como si nos estuvieran rodeando, sin dejar de recibir esas pequeñas pedradas en la espalda y la cabeza. En un principio estaba la luna, si bien no llena, pero se alcanzaba a distinguir perfectamente el pequeño sendero para llegar a donde estaban los demás, pero de pronto todo se tornó muy oscuro, en completa negrura. Solo me guiaba por las piedras y unos cuantos bejucos que me topaba al ir avanzando. Saqué mi celular para alumbrar el camino, pero me di cuenta que estaba totalmente sin pila. La verdad, tenía muy poco tiempo de haberlo prendido. Solamente fue en el rato que estaba esperando a Paula para revisar la hora, y de manera inexplicable estaba completamente descargado ahora. Seguimos avanzando un poco más. Ya estábamos en pánico los dos, pero frente a nosotros ahora vimos claramente cómo en una rama de un árbol estaban lo que parecían ser pequeños niños, brincando de un lado para otro con total agilidad, algo imposible para cualquier persona normal. Al ver esto, Paula dio un fuerte grito que se escuchó por todo el lugar. Traté de tranquilizarla, pero la adrenalina y el momento hizo que ella saliera corriendo de entre los árboles. Traté de seguir su paso y no perderla de vista, pero en un abrir y cerrar de ojos, ella ya se había adelantado un buen tramo. Corriendo de manera accidental tropecé, cayendo inevitablemente. En la caída me enredé y no pude evitar perderla de vista por completo. Sin pensar en lo que me había pasado y el dolor que sentía por el golpe, me paré rápidamente para seguirla. En mi mente no pasaba otra idea, solamente que la perdería y que le fuera a pasar algo malo. Independientemente de que me importaba más que mi propia vida, sabía que si algo le pasaba, su familia me mataría. Por el momento olvidé a aquellos pequeños hombres, o niños, que habíamos visto unos momentos atrás, y comencé a gritarle por su nombre, que no se alejara, que si me escuchaba que regresara por favor. Así lo hice durante unos minutos, pero sin respuesta alguna. Yo estaba muy mal, desesperado y bastante preocupado ya, mi pierna un poco lastimada por la caída, pero eso no me importaba. Lo único que quería era encontrarla y regresar con los demás. Ya para estas alturas estaba perdido. No tenía idea de cuánto nos habíamos alejado del campamento. Ya no escuchaba absolutamente nada. No se distinguía nada. Solo había árboles, ramas y bejucos por todos lados. Estaba verdaderamente asustado, imaginando lo peor para ella, que quizá estuviese por ahí desmayada, con el riesgo de que alguna serpiente o algún otro animal le hiciera daño. Me imaginé muchas cosas. Estaba desesperado realmente. Lo único que yo quería era que apareciera y verla que estuviera bien. Comencé a caminar de nuevo gritándole a Paula, pero nada. A lo lejos solo se escuchaba el tenue sonido del agua que bajaba del río. De pronto, tras unos pequeños arbustos, vi cómo se empezaron a mover estos. Me puse en alerta y tomé un pequeño trozo de madera para poder defenderme. Yo creía que algo o alguien estaba por salir frente a mí. Se comenzaron a escuchar de nuevo aquellas risas de niños, pero ahora acompañadas de voces agudas.
diciéndome en repetidas ocasiones: ven, ven, ven. Esto me dio aún más miedo, y terminé de comprender que eso ya no eran personas normales, puesto que los sonidos y las voces provenían de entre los árboles y como si me hablaran del cielo a lo lejos. De pronto me comencé a sentir muy extraño, pesado, como si mis piernas y mis pies me pesaran mucho. Me costaba mucho dar pasos. Mis manos y mis brazos empezaron a poner duros. Estaba perdiendo la movilidad. Aunado a esto, dejé de poder pronunciar palabra alguna. Me empecé a quedar inmóvil, hasta que ya no me pude mover más, cuando de repente vi claramente cómo en la parte inferior de un árbol que se encontraba a unos cuantos metros de mí, se podía observar una pequeña luz azul, como si fuese una luz resplandeciente que prendía y apagaba. Incrédulo aún por lo que estaba viendo, pero tenía más pánico por no poder moverme. Quería correr y pedir ayuda, pero me era imposible. Ni siquiera los labios los podía mover, ni un músculo de mi cuerpo. De aquella pequeña luz azul, vi cómo empezaron a salir de uno por uno pequeños hombrecitos con vestimentas raras. Eran como trajes de color negro, con pequeñas correas alrededor de su cintura y extraños zapatitos de color amarillo. Alrededor de estos seres alumbraba un pequeño diámetro de algunos 10 metros. No alcancé a contar con exactitud cuántos eran, pero logré distinguir al menos a unos 8. Estos empezaron a mover a mi alrededor, brincando y haciendo un tipo de baile, mientras que algunos otros me arrojaban piedras y pequeños trozos de madera. Sentí bastante miedo, mucha angustia y desesperación. No podía creer que me estuviera pasando aquello. Más aún peor tristeza y dolor, porque sentía que sería mi fin, y el no volver a saber de Paula y mi familia me llenaron de total desconcierto. Intenté rezar, pero no me pude concentrar, al tener a mi alrededor a esos seres pequeños, que dicho sea de paso tenían la cara deforme, como si fueran pequeños ancianos con cuerpo de niño. De pronto uno de esos seres, vi cómo se empezó a elevar quedando totalmente suspendido en el aire. Al hacer esto, los demás seres corrían y me arrojaban piedras. Lo hacían de manera más rápida, como si el tiempo se hubiera acelerado. Vi con asombro cómo ese ser que flotaba frente a mí comenzó a acercarse a mi rostro. Me miraba con sus pequeños ojos de manera fija. Al estar frente a mi boca noté con repudio que esa cosa abrió su boca mostrando una gran hilera de dientes asquerosamente podridos, despidiendo un olor nauseabundo que me llenó de mucho asco, pero solo lo sentí por dentro, ya que seguía sin poder moverme. Solo veía como este pequeño monstruo daba de vueltas a mi alrededor, como si me estuviera inspeccionando de manera detenida. A estas alturas sabía perfectamente, o al menos eso era lo que yo pensaba, que esas cosas eran duendes, que la verdad yo jamás había creído en ese tipo de cosas. Hasta ese momento las veía como cosa de tontos. En ese momento fue entonces que recordé algunas de las historias de Alan, en donde nos contaba que ese tipo de seres muchas veces son muy celosos con la gente que invade su territorio, sin motivo alguno, y que de cierta forma eso se les llega a ser algo ofensivo. Al recordar todo esto entre mis pensamientos, comencé a decir y a repetir en varias ocasiones que me disculparan por haberme metido en sus terrenos, pero que no era mi intención ofenderlos, que por favor no me hicieran daño, que me dejaran regresar con mis compañeros y que por favor tampoco le hicieran daño a Paula, que me regresaran al sendero del camino para regresar con bien. Por favor, se los pedí en repetidas ocasiones. Por increíble que esto parezca, al repetir esto vi con asombro cómo estos seres, que daban vueltas a mi alrededor, comenzaron a desaparecer uno a uno en diferentes direcciones hacia adentro del monte, algunos otros hacia el río y alguna que otra vereda que por ahí se notaba. Por su parte, el ser que flotaba a mi alrededor, pude ver claramente cómo fue el último en desaparecer. Poco a poco se empezó a desvanecer aquella luz, que alumbró el lugar por algunos minutos. Al desaparecer aquel último ser, todo volvió a quedar en total oscuridad. Poco a poco pude recuperar mis movimientos, al igual que el habla. Al poder moverme con total libertad, rápidamente me dispuse a caminar.
volviendo a gritar en repetidas ocasiones a Paula, pero nada. Algo que noté después de aquel encuentro, con lo que yo sabía bien que habían sido duendes o algún tipo de esos seres elementales, fue que ahora ya no aparecían varios caminos, ahora solo era uno, y fue el que seguí sin parar. Decidí que era mejor intentar dar con el campamento y buscar a Paula todos juntos. Caminé por unos 15 minutos, y por fin volví a escuchar el sonido del campamento, pero ahora escuchaba cómo gritaban mi nombre. Adelante mío vi que se acercaba uno de mis compañeros con el maestro Carlos, los cuales, extrañados y algo asustados, me preguntaron que dónde estaba, que si estaba bien. Sin responder a sus preguntas, yo solo les pregunté por Paula, que si estaba con ellos, que la había perdido en el monte y que no la encontraba, a lo que me respondieron que sí, que ella había llegado sola y que estaba muy alterada. Nos dirigimos al campamento y al llegar ahí, vi cómo ella estaba sentada junto a la fogata llorando. Al verla le pregunté que qué era lo que había visto, que cómo era que encontró el camino sin perderse, a lo que me comenzó a relatar que al momento de haber visto esas cosas, ella entró en pánico y no supo más que correr desesperadamente, que por suerte lo había hecho con dirección al campamento nuevamente. Relata que cuando venía corriendo sentía claramente cómo la tocaron de la espalda en repetidas ocasiones, que sentía como si le hubieran tocado pequeñas manos y dedos muy delgados. También nos dijo que cuando la dejé sola al ir al baño, también le habían arrojado pequeñas piedras en su espalda, pero que ella pensaba que quizás hubiera sido basura o pedazos de ramas que caían de los árboles. Mis demás compañeros, el maestro y Alan, estaban muy confusos por lo que ella nos estaba diciendo. Entonces ya toda la celebración estaba más que hecha a un lado. Les comencé a relatar lo que yo había vivido por mi parte. A decir verdad, algunos de los compañeros ahí presentes no nos creyeron, ya que nos habíamos separado del grupo para hacer otras cosas. Para esto Alan solo hizo por decirnos en tono muy serio: «Mire maestro, muchachos, no es por ser aguafiestas, pero lo mejor es que nos retiremos de aquí. Creo que esta fue solo una advertencia, y la verdad no quisiera que a alguno de ustedes les pase algo. Yo vengo como responsable y prefiero que aquí la dejemos». Tomé mi celular y con extrañeza vi que estaba completamente cargado con un 95% de batería, y que ya era cerca de la 1 de la mañana. Cosa tan más rara aún, ya que al haber estado perdido con esas personitas no prendió para nada. Pero a esas alturas lo que quería era irme de ahí, lo más antes posible. El maestro Carlos, aún un poco incrédulo, le dijo a Alan que quizá estaba exagerando un poco, cuando de momento comenzamos a escuchar que a lo lejos, justo donde se encontraban las camionetas, que aunque era una distancia considerable, se oía claramente cómo a estas les arrojaban piedras, pero esta vez con gran violencia. Se escuchaba cómo pegaban en la lámina. Al escuchar esto, algunos de mis compañeros dijeron que se les querían robar y que fuéramos a ver, y así lo hicieron. El maestro Carlos junto con otros 4 compañeros de inmediato fueron a ver qué pasaba, pero al verlos a lo lejos, justo antes de llegar a donde estaban las camionetas, vimos cómo estos se regresaban corriendo de manera desesperada. Al llegar ahí otra vez con nosotros, todos traían una cara de total horror. Uno de mis compañeros, que en esos días estaba un poco gordito, estaba empapado de sudor. Al preguntarles qué era lo que habían visto, el maestro solo nos dijo: «Vámonos de aquí, en el nombre sea de Dios. Hay que juntar nuestras cosas y vámonos. No podemos seguir aquí ni un rato más». Ya todos en total pánico hicimos por comenzar a recoger nuestras cosas e ir todos juntos hacia las camionetas y salir de aquel lugar. Alan, antes de llegar a las camionetas, tomó algunos cuantos refrescos y dulces que llevábamos y los dejó junto a la fogata sin decirnos el porqué. Solo nos dirigimos hacia las camionetas. Llegando ahí rápidamente guardamos todo. Ya estando todos en las camionetas, nos llamó la atención a lo lejos esas pequeñas risas que Paula y yo ya habíamos escuchado, pero que ahora todos estaban escuchando. Al voltear hacia la fogata, ya muy a lo lejos, vimos claramente las siluetas de pequeños seres que corrían y brincaban en forma de círculo. Al mirar esto, algunos de mis compañeros, asustados, solo pedían que por favor ya nos fuéramos de ahí. Así lo hicimos y comenzamos el regreso al pueblo.
Alan iba en total silencio junto con mis demás compañeros. Nadie decía nada, todos íbamos callados. Paula iba recostada en mi pecho dormida. Así seguimos el camino. Cuando entramos al pueblo, Alan se paró en una tienda y compró unos cigarros, a lo que aprovechó para decirnos a todos que lo mejor sería que no contáramos nada a nadie de lo que habíamos presenciado, ya que podrían haber confusiones y conflictos con algunos padres de familia, sobre todo con la familia de Paula, ya que al ser tan estricto para Alan eso habría significado poner en riesgo la integridad de nosotros y no quería que para nada se dañara su reputación como líder del grupo. Por su parte el maestro Carlos estuvo de acuerdo y nosotros también, por lo que hicimos una promesa en ese momento todos, de que todo aquello quedara como un secreto. Así concluyó esa noche con nuestra velada incompleta. Al llegar a la casa solo diríamos que Alan se había sentido mal, y que por tal motivo habíamos tenido que regresar esa misma noche. Y así fue, toda aquella experiencia quedó en secreto, que a decir verdad quizá no es de tanto terror, pero que son de esas historias que te marcan la vida. Para muchas personas los duendes y ese tipo de seres son algo imposible de creer, pero muchas veces es necesario vivirlo en carne propia para darte cuenta que vivimos en un mundo desconocido aún para la mayoría de nosotros en muchas cosas, y que el monte y la naturaleza aún guardan celosamente muchos secretos. Amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia, la cual fue basada en hechos reales. Los invito como siempre a suscribirse al canal, y así no te pierdas las historias que subiré próximamente. Historias de terror, 100% reales. De igual manera los quiero invitar a que visiten el nuevo canal de oraciones especiales contra la brujería, o algún otro maleficio que padezcas tú, o alguien que conozcas. El canal es de una persona, a la cual le practicaron un par de exorcismos. Ahora ella quiere compartir con ustedes estas oraciones que le dio el mismo sacerdote. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Gracias. El día de hoy, como ya es costumbre en este canal, enviaré saludos cordiales a todos los siguientes suscriptores que voy a nombrar. Saludos para Cipriano Burgos y para todos los infantes de marina que patrullan las brechas de San Fernando, Tamaulipas. Un gran saludo para todos ustedes. Saludos igualmente para Eric Hernández, para Juanito, para Paco que se acaba de integrar al equipo de trabajo y para el tío. Un gran saludo para Janet, para el Tierno, para el Quecas, para Elian el Oso y para el Pirata hasta Los Mochis, Sinaloa. Saludos y felicitaciones para Francisco Negrete que acaba de cumplir años en estos días pasados. Saludos igualmente para Mauro Ramos hasta el estado de California y para la familia Ramos Helio. Saludos para Heriberto Hernández hasta Mississippi y para toda la banda de Good Chilis. Saludos para Noemí Candelario. Saludos igualmente para Israel Marroquín hasta Santa María de Jesús, Zacatepeques, Guatemala. Saludos hasta Ciudad Mante, Tamaulipas para Isabel Botello. Saludos para Gloria Arellano. Saludos para Rubí Salinas y para su papá que cumple años en estos días. Felicidades. Saludos hasta el Estado de México para Gloria Mendoza. Saludos para Ezequiel Cruz hasta Big Lake, Texas. Saludos igualmente para Nena Reséndiz. Saludos también para Alan Arreola y para toda su familia hasta Tlalnepantla, Estado de México. Saludos para Corita López. Igualmente también para Junior Juárez. Saludos para Juana Rodríguez y para la familia Sarazua Torres. Saludos para Raúl Cepeda hasta Irapuato, Guanajuato y para la Trompuda de Sabana. Saludos también para el comandante Ortega. Saludos para Raimundo García Cuevas. Saludos para Alirio Urrutia. Saludos para Luna Cortés. Por último en este video, envío saludos para Edison Hernando Monsalvo Amado hasta Cúcuta, Colombia. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.